Le comentaba a Raúl cuando veníamos para el Salón del Son, en un lugar emblemático de la cultura citadina, y lo mejor que nos pudo ocurrir es el haber salido al corredor de las enramadas y darnos cuenta que realmente ese debería ser la imagen del corredor de las enramadas. Que los establecimientos e instituciones salgan de su espacio cerrado para que el ciudadano pueda compartir. Les comentaba a Mauricio que realmente detrás de la asistencia de nosotros hay un montón de cosas que se han resuelto, otras sin resolver, que nosotros somos exigentes, peleamos, decimos que vengan y no nos damos cuenta de el esfuerzo que cada uno hace para poder estar acá y compartir enseñanzas para hacer de la ciudad de Santiago de Cuba una ciudad maravilla, ¿no? Ese es el ideal, es la utopía. Y yo les agradezco muchísimo que hayan mantenido su asistencia. Creo que los que están aquí han sido los que habitualmente han estado desde que se gestó este grupo de pensamiento para Santiago, y debemos estar contentos, ¿no? Queríamos que fueran más, pero los que están creo que son necesarios para el sistema de gestión de la ciencia en Santiago y para el sistema de la cultura de Santiago de Cuba. Hoy voy a terminar el tema que me ha hecho presente con ustedes, la gestión cultural e industrias culturales creativas para el desarrollo. Una sesión que se dio hace 15 días, me pareció que fue muy bueno lo que se suscitó en ese... fue en el IRIJA, precisamente fue en el IRIJA, porque nosotros ubicamos a la gestión cultural en otro escenario, que es el escenario de las industrias culturales creativas. Para las investigaciones sociales y para la ciencia social, este es un principio muy importante y es otra de las herramientas que el diplomado aporta, que es el condicionamiento histórico-social del cual se extrae información para poder explicar una situación determinada. En el caso que nos ocupa es la gestión cultural, que ha sido ubicado en un paralelo, o sea, en una relación de horizontalidad con las industrias culturales creativas, y el hecho de que se ubique a las industrias culturales creativas junto con la gestión cultural en una ciudad que es creativa en la música, le ha dado una nueva posibilidad a la gestión cultural como herramienta del sistema de instituciones para poder realmente realizar de acomodos, para poder realmente enriquecer toda una construcción que por muchos años en Iberoamérica se viene desarrollando, y para poder también decir que efectivamente la gestión cultural tiene hoy nuevas exigencias porque se está discutiendo un concepto en una ciudad que es creativa en la música. Eso es vital. Pero ¿qué elemento novedoso se ha venido incorporando poco a poco desde que nosotros comenzamos con el diplomado? ¿O qué elementos o qué conceptos? No novedosos, sino qué nuevos conceptos se han venido incorporando al de la gestión cultural en una relación dada con las industrias culturales creativas, el de la creatividad y el de la innovación. Y estos conceptos han ido, en mi caso, que les había comentado que llevo ya muchos años tratando estos temas, me ha venido propiciando nuevas ideas para poder
darme cuenta que efectivamente el concepto de la gestión cultural se va moviendo, no es un concepto cerrado, por eso se dice que es una disciplina en construcción, porque efectivamente cuando se ubica a la gestión cultural dentro de las industrias culturales creativas, el primero, gestión cultural, tiene nuevos referentes. ¿Cuál es el tema o cuál pudiera ser, a mi modo de ver, el supuesto no a la usanza que el PIDIO dijo en su técnica de revisión de supuesto? ¿Cuál pudiera ser el supuesto? ¿Cuál pudiera ser la tesis? ¿Cuál pudiera ser el algoritmo para explicar lo que está ocurriendo hoy en el sistema de la cultura, en el sistema de instituciones sociales, gubernamentales, económicas, culturales, en una ciudad que es ciudad creativa en la música? Los proyectos socioculturales. Eso es muy importante. Yo les ubiqué en el grupo pequeños videos de apenas 3 minutos. Yo no me voy a detener en qué cosa es creatividad, qué cosa es innovación. Ahí están las definiciones más puntuales. Y les ubiqué esta mañana un video de 10 técnicas para la creatividad. ¿Por qué hoy nos vamos a detener en los proyectos socioculturales? ¿Qué tiene que ver el proyecto sociocultural con la gestión cultural en una ciudad que es creativa? ¿Qué tiene que ver el proyecto sociocultural en campos creativos que requieren de nuevas miradas? Para ello, yo los invito a que recuerden, a que sus memorias de viaje con aquellos proyectos socioculturales en los cuales ustedes han participado, en los cuales ustedes han tenido una presencia importante, en los cuales ustedes han podido incluso ser espectador más que actor, para poder establecer correlatos entre esta herramienta de la gestión cultural, porque hay una idea que es común: los proyectos socioculturales son herramientas per se de la gestión cultural. Son herramientas que permiten materializar, objetivar políticas culturales públicas. Es la herramienta donde la política cultural encuentra el espacio y la manera en que la utopía se puede ir materializando a través de un instrumento que ha recogido determinadas intereses, determinadas tendencias, para lograr que la cultura sea realmente un bien público común y para lograr una real democratización de la cultura. Eso es muy importante. Pero ¿qué pasa cuando ubicamos a la gestión cultural con los campos creativos? ¿Cuáles son los proyectos socioculturales que usualmente nosotros manejamos, conocemos, hemos ido participando, hemos sido entes en los diagnósticos, en la elaboración, porque hay un guión en la elaboración del proyecto que es común para todos los proyectos socioculturales? ¿Dónde están entonces los elementos que pudieran ser novedosos, entre comillas, cuando hablamos de proyectos socioculturales que están en función de generar ambientes creativos? Entonces aquí aparece un nuevo concepto: ambientes creativos. Vamos a ir pensando en esos proyectos socioculturales a partir de que si están enfocados en la generación de ambientes creativos y quiénes son los que desarrollan, instrumentan los proyectos socioculturales. Les traigo una idea de hace 15 días, en aquel debate que se suscitó. Una cosa es el gestor cultural, otra cosa es el promotor cultural y otra cosa es el animador sociocultural. ¿Verdad? ¿Estamos? Claro, todos somos gestores, o estamos aquí sentados, todos somos promotores
no todos somos animadores socioculturales. Con lo cual, cuando estamos en presencia de un proceso de generación de sinergias, de un proceso encaminado a lograr que la gente genere, que la gente cree, de crear nuevos productos y servicios para que sea entonces una innovación, aquí nos encontramos ante un gran problema. Lo que nosotros estamos desarrollando desde el sistema de instituciones culturales, porque es el sistema que le viene perfectamente al proyecto sociocultural, es un proyecto sociocultural que genera ambientes creativos. ¿Quiénes son los actores culturales? Hablando de un concepto mucho más genérico, donde se engloban gestores, promotores, animadores, administradores, creadores. ¿Quién es el actor de ese proyecto que puede generar ambientes creativos? Otro interrogante. Los proyectos socioculturales que hoy se desarrollan en nuestra ciudad creativa están vinculados a los campos creativos. ¿Qué relaciones guardan los proyectos socioculturales con los campos creativos de la ciudad de Santiago de Cuba? Evidentemente, cuando uno está ubicando al concepto, aparecen interrogantes, aparecen otras realidades y aparecen maneras nuevas de poder discernir, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Hacia dónde se van a dirigir los esfuerzos para que haya una sintonía entre un quehacer cultural de las instituciones y una ciudad creativa en la música? Fíjense que ciudad creativa es un concepto muy recurrente, es el concepto que ha venido estructurando en alguna medida el discurso, no solamente de sus profesores, sino los discursos de todos nosotros en este diplomado. Y por tanto, cuando uno comienza a colocar en nuestro sistema conceptual, en nuestro sistema de conocimientos, estos conceptos, ¿qué ha comenzado a producirse? A mí me han reacomodado, yo me estoy reinventando. Por tanto, hay una reinvención de la gestión cultural en el sistema de instituciones de la cultura en Santiago de Cuba. Podemos seguir con estos proyectos en una ciudad que sabemos, como hoy tan sencillo, nos dimos cuenta que el corredor patrimonial, el corredor patrimonial de las enramadas no vibra a tenor con el concepto de ciudad creativa. Entonces, solamente caminar por el corredor desde un concepto de ciudad creativa en la música que es un ordenador de todo un conjunto de expresiones de la creación cultural, nos está diciendo, oye, algo no está funcionando bien, oye, el sistema de la cultura, vamos a revisar, oye, instituciones educativas, vamos a pensar, oye, gobierno, vamos a ver qué podemos hacer, oye, ordenadores de la ciudad, vamos nosotros a ponernos de acuerdo para que el corredor patrimonial sea, ya cuando uno llegue o cuando uno suba de la Alameda hacia Plaza de Marte, diga, estoy en una ciudad creativa en la música. ¿Y qué herramienta, qué instrumento de la gestión puede contribuir a cambiar la fisonomía de ese corredor, que es el que estoy utilizando porque es donde subimos nosotros esta mañana? El proyecto sociocultural es el más finito, el más exacto, el más concreto, el más dado, el más didáctico, el más fácil de poder ser utilizado, poder ser llevado por los gestores culturales, pero sabemos que no es el gestor el que va a aplicar, sabemos que es el animador el que va a desarrollar el proyecto. Entonces, de eso se trata hoy la reflexión. Un poco mirar al sistema de la cultura, mirar a la ciudad de Santiago de Cuba desde el funcionamiento, desde el desarrollo, desde la instrumentación de los proyectos socioculturales, para entonces repensar a nuestra ciudad creativa en la música.
Y aquí le introduzco una cuestión, un tema para mí vital, y yo pensando en estos días, me decía, bueno, será el momento en que hemos llegado como sistema de instituciones, porque está la Comisión de Ciudad Creativa, para poder definitivamente decir hace falta el animador sociocultural, es necesario el animador sociocultural, porque los proyectos socioculturales, que no hay ningún proyecto, desde mi experiencia epidérmica, porque no estoy dentro del sistema, pero mi olfato me dice que no hay un proyecto sociocultural en Santiago cuyo centro sea la generación de ambientes creativos. Por tanto, ambiente creativo pudiera ser un elemento que se introduce en la gestión cultural para hablar de un tipo de proyecto sociocultural. Estamos hablando entonces de que en una ciudad creativa en la música hay un tipo de proyecto sociocultural que está encaminado a generar ambientes creativos. ¿Y qué significa la generación? ¿Qué trae por consecuencia un proyecto pensado desde una ciudad cultural cuyo centro sea la generación de ambientes creativos? Técnicas de participación, técnicas de generación de ideas, técnicas que conlleven a cambiar un modus operandi de hacer cosas en Santiago, porque lo que se estaba haciendo desde el comisionamiento de Ciudad Creativa en la música no está funcionando. ¿Ello quiere decir que los otros proyectos no funcionen? Para nada. Aquí lo que se está añadiendo un nuevo concepto o un nuevo tipo, más que concepto, un nuevo tipo de proyecto sociocultural que está afincado, está sostenido en la generación de ambientes creativos. Entonces, ¿qué nos produce? O sea, ¿cuántas ideas no están compareciendo en nuestras mentes? Yo pienso, por ejemplo, en el proyecto de Yamilca. Yo he pensado mucho en el proyecto de Yamilca, porque es además el proyecto que ella ha compartido en el grupo. Ya hay una promoción, y creo que Zulia dijo que iba a hacer trampa. Yo también quiero hacer trampa para ver si puedo ganar esos dineros para ¿cómo es? La recarga del móvil. Pero fíjense cómo el hecho de la recarga del móvil ha generado, pero tal vez lo que le haya faltado, pienso yo, desde este nuevo escenario, es vincular la recarga con algo que tenga que ver con la ciudad creativa de la música. Siempre buscando la ciudad creativa de la música un resorte para poder impulsar. Pero si nos está diciendo este nuevo escenario, con esta herramienta que es el proyecto sociocultural, cuyo centro denomina un proyecto para generar la creatividad, y donde además nos está diciendo que para generar ambientes creativos es necesaria la dinámica de grupo, las técnicas de participación, pero hay un elemento importante que se esconde, no es visible, pero que se objetiva en las maneras en que ese proyecto sale a la luz. Es el conocimiento de la historia musical de la ciudad de Santiago de Cuba. No hay de otra. Aquí se habló el jueves pasado la necesidad de compartir el expediente de Ciudad Creativa, se habló de la necesidad también de conocer, dominar, porque estamos obligados a dominar, no conocer. El conocimiento lo dejamos para otro tipo de personas que no están vinculados directamente con lo que estamos nosotros hablando, sino dominar la historia musical de la ciudad de Santiago de Cuba. Porque la historia musical, el conocimiento de la historia musical de la ciudad de Santiago de Cuba es el componente per se para generar los ambientes creativos. Y para buscar las técnicas de participación, que no es más, hay que buscarle en esa disciplina, la psicología social, que es dinámica de grupo, para crear esos ambientes creativos. Fíjense cuántas cosas se han ido enrolando. O sea, cada vez que yo hablo, introduzco un elemento
Nuevo, hablé de condicionantes históricas, sociales y culturales, ciudad creativa. Hablé de un proyecto sociocultural pensado desde una ciudad que es creativa en la música como ordenador de las demás manifestaciones de la cultura. Estoy hablando de un actor especial, de un agente especial, no es cualquier agente, ese agente es el animador sociocultural. Estoy hablando de un conocimiento exhaustivo, o al menos muy cercano, de la historia musical de Santiago de Cuba, y estoy hablando del conocimiento y la puesta en valor de un conjunto de técnicas de participación que son las que pueden propiciar la generación de ese ambiente creativo. La generación de ese ambiente creativo. Entonces, busquemos en nuestros recuerdos, pensemos en nuestras experiencias, como gestores culturales, como participantes de estos proyectos, y tal vez venga a colación para algunos tristes pasajes de ver a animadores haciendo payasadas. Tal vez nos vengan a la mente hermosos pasajes de ver a animadores haciendo gala del conocimiento de la cultura para animar a las personas que tenían que ser. Y aquí entonces aparecen cualidades. Por tanto, añado otro concepto a este andamiaje de proyectos socioculturales, que son las cualidades que hay que tener para generar los ambientes creativos. Por eso todos somos promotores, pero no todos somos animadores. Evidentemente, el rol le corresponde a ese agente que es animador para generar los ambientes creativos. Y aquí aparece un grupo de habilidades y de herramientas desde el orden de la personalidad de ese animador, desde el orden del conocimiento. Entonces estoy haciendo una distinción entre habilidades técnicas, que son las que se construyen, las que se fomentan en un proceso de formación, y hay habilidades personológicas. Usted puede tener mucho conocimiento, pero si usted no es empático, si usted no sabe escuchar, si usted no sabe enamorar, si usted no sabe comunicar, si usted no sabe establecer relaciones, si usted no sabe que cuando hay un problema inmediatamente tiene que buscar un elemento de interacción para poder atraer la atención del público, por muy bueno que usted sea, no es animador. Y aquí aparece otro elemento. Los animadores hay que buscarlos, hay que captarlos, hay que encontrarlos, hay que otearlo, ¿no? Se dice de esa manera. Hay que descubrirlos. Y están por ahí. Cuando usted ve una persona que habla, que usted dice, tengo delante de mí a alguien, usted tiene que empezar, y aquí comienza entonces un proceso de generación de capacidad para atraer a esa persona, porque esa persona tiene un grupo de cualidades que con una formación que se le va a dar puede perfectamente entonces convertirse en un excelente portavoz de la cultura y un excelente conector de cultura y un excelente generador de ambientes creativos. ¿Qué cosa no es ambiente creativo? Sino aquel proceso de creación de ideas que rompen con lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer y que generan una manera diferente de resolver un problema que a la usanza va a repercutir en el desarrollo de esa localidad, de ese barrio, de esa institución y a la larga de la ciudad creativa en la música. Entonces, ese proyecto sociocultural que se ha ido construyendo, que se ha ido concibiendo para fomentar ambientes creativos, lleva en su raíz la generación de nuevas ideas. Por tanto, sí, el corredor patrimonial de las enramadas, y voy al punto inicial. ¿Cuál es
la representación social que tenemos. Yo no voy a decir de todo, del ¿cuántos kilómetros? 2 kilómetros de un kilómetro que tiene el corredor. Yo no voy a hablar de kilómetros, yo voy a hablar de 25 metros. Me estoy refiriendo a un trozo de calle. Vamos a ver la representación social de un trozo de calle. No recuerdo ahora los nombres de las calles de ese corredor patrimonial, pero me ubico en el Parque Serrano, por ejemplo, o me ubico en la parte que está entre la Tienda del Encanto y San Félix, o ese pedacito que comienza Callejón del Carmen es otra arteria. ¿Cuál es la representación social que tenemos? Porque hay que partir, para poder nosotros generar ambientes creativos, hay un grupo de condiciones. Si es ciudad creativa, el conocimiento de la historia musical de la ciudad. Y es muy probable, segurísima estoy, que en este corredor patrimonial hay un montón de sitios pequeños, detalles minúsculos, donde hace 75 años Miguel Matamoros estuvo allí, o qué sé yo, o la Sonora Matancera, ojalá, no sé que no estuvo acá, qué sé yo. Pero eso no nos da qué cosa, el conocimiento de la historia musical. Y esa es la primera tarea para la institución, para la entidad, para los emprendedores que quieren generar ambientes creativos a través de un proyecto sociocultural, la historia musical. Y mi representación social, la mía, del corredor, es un corredor donde los espacios públicos no son apropiados por la música, con honrosas excepciones, donde las instituciones culturales que están en el corredor están enclaustradas, están encerradas, no salen de ese espacio habitual para comunicar cultura, donde la calidad de las ofertas gastronómicas dejan mucho que desear, desde que no tienen tapabocas, desde que no tienen un guante, no tiene nada que ver con el periodo especial ni con el bloqueo. Son cosas que están más dadas en la educación formal, en el conocimiento de familia, que en el proceso de formación escolar universitaria. Eso tiene que ver con las maneras en que en la familia se han ido colocando esas formas de comportamiento y que se reproducen en los espacios públicos. Y los espacios públicos son esos que estamos nosotros constantemente mirando en el corredor patrimonial de las enramadas. Además del servicio que no tiene la calidad, no hay, si es una ciudad creativa en la música, la sonoridad, o sea, sonoramente, y es lo más distintivo, no hay sonoridad de la música santiaguera. Lo que hay es una ruptura y no mixtura, para nada, mixtura es otra cosa, hay rupturas sonoras y lo que hay es una desarmonía, ahí como dice el Pito, no recuerdo qué palabra había utilizado, un caos musical, porque en eso sí hicimos un estudio hace ya varios años con mis estudiantes de sociología, cuando nosotros recorrimos toda la calle, el corredor patrimonial, y son tan variadas porque cada establecimiento tiene un bafo, cada establecimiento tiene una forma de comunicar la música, cada establecimiento por el gusto, porque además el gusto, la orientación del gusto para poder sonoramente comunicar la música está muy alejada de lo que es realmente la educación musical, de lo que fue para Santiago de Cuba, esa ciudad creativa que hoy estamos defendiendo. Entonces es un corredor que no vibra musicalmente, es un corredor que musicalmente no visualiza las mejores expresiones, los mejores exponentes. Usted no ve rostros de los fundadores de los géneros musicales regionales de Santiago de Cuba. Usted no ve a una Enrique Gómez, ni ve a un Matamoros, ni ve a una... en fin, digo lo más recurrente, pero la lista es de cientos de soneros, guaracheros, bailadores, trovadores, Pepe Sánchez, que es el evento de la trova más añejo que tiene nuestro archipiélago.
Entonces, el corredor patrimonial no comunica a la ciudad musical, no la comunica, para nada. Era para que, y ahí viene entonces el animador de un proyecto que genera ambiente creativo. Con un sándwich tan normal, ¿verdad, Yamilka? Adelante y atrás, por toda la ciudad, por todo el corredor, promoviendo festival, promoviendo convocatorias, promoviendo el conocimiento de los cantautores, de la trova, la guaracha, el son, o sea, de los ritmos raigales, expresiones raigales de la música en Santiago, y el que viene a Santiago se va sin saber que ha llegado y se ha ido de una ciudad que es creativa en la música. Solamente mirando el kilómetro y 2 metros o 1 kilómetro exacto del corredor, y si miramos los trozos de calles, y si miramos el Callejón del Carmen, que es un espacio donde usted advierte la opulencia, la clase ociosa. Hay un artículo que se publicó en el año 17, soy una de las autoras de ese artículo, sobre la clase ociosa en el Callejón del Carmen. Hay clase ociosa en el Callejón del Carmen. Tiene capital sin trabajar, tiene dinero sin trabajar, y son los que ordenan el mercado en esos 4 pedazos, porque son 4 pedazos de calle que tiene el Callejón del Carmen. Y todo esto nos lleva a repensar a la gestión cultural hoy ante una ciudad creativa en la música. Nos hace abrir el espectro de problemáticas que tiene la institución cultural para poder sortear los grandes problemas que tiene en la promoción de la cultura citadina, en la conservación de los valores de la música de Santiago de Cuba. Y cuando hablo de ciudad creativa en la música, por supuesto, no me refiero solamente a esta manifestación. Sabemos que la música ordena, que la música ha estructurado, que en Santiago de Cuba la música ha posibilitado. No hay campo creativo al margen de la música, ninguno. Eso lo sabemos, lo vivimos, lo demostramos y lo reverenciamos también de una manera. Y por último, o penúltimo, este es agua. Este tema nos lleva a los documentos de política cultural. Vamos entonces al documento más importante que tiene hoy el sistema de la cultura de todas las provincias de Cuba, y ahí yo excluyo la isla porque es un municipio. Es el Programa de Desarrollo Cultural, el Programa de Desarrollo de la Cultura. Entonces, si nosotros hemos hecho un análisis también del conocimiento y las necesidades que tenemos de nosotros ubicar en la estrategia de desarrollo territorial a la ciudad creativa en la música, y eso hemos estado en estos últimos días en el grupo de WhatsApp colocando y apuntando, entonces volteemos la mirada a este documento que es de política cultural, el Programa de Desarrollo de la Cultura. De la provincia, del municipio, pero vayamos también a los programas de desarrollo de los consejos provinciales. Hay que revisar, porque el programa no es un documento muerto, eso lo sabemos. El programa constantemente se perfecciona, se evalúa, la realidad niega y a su vez le dice hay que enriquecer al programa. Y una de las primeras preguntas que se deben hacer, el Programa de Desarrollo de la Cultura ha dado espacio, porque el programa también, el programa como documento, es un documento importante, un documento que tiene un lenguaje, un discurso de ciencia,
El programa pone a dialogar. El programa, usted ve un programa, como usted también ve un artículo científico, como usted también ve una tesis, la van a ver ustedes en su tesina, dialogan, pone a dialogar. Y esos diálogos en el programa de la cultura están dados por las circunstancias y las condiciones en que hoy el programa se mira a sí mismo. Entonces el programa se pregunta, bueno, este programa, ¿cuántos años tiene? ¿Cuándo fue que se aprobó? ¿Cuándo fue que se aprobó la ciudad creativa de la música? ¿Qué distancia hay entre el momento en que el programa se aprobó y se aprobó la ciudad creativa y hoy se encuentra el programa? ¿En qué medida el programa hoy está debatiéndose él mismo estas cuestiones que tienen que ver con un discurso encaminado a orientar los procesos de perfeccionamiento de esa política cultural? Y la manera más expedita, o sea, del programa se deriva un grupo de instrumentos y el más finito es el proyecto sociocultural. O sea, el proyecto sociocultural responde una milésima parte de problemas grandes que tiene el programa. Pues es el programa de desarrollo de la cultura. Este programa, cómo dialoga con la ciudad creativa, cómo dialoga con los espacios públicos, porque también hay que ver cuáles son los espacios públicos emblemáticos, no pueden ser todos los espacios públicos, son aquellos que encierran realmente aquellas posibilidades para poder comunicar la cultura. Eso es muy importante, de ahí que aparezcan criterios de selección, criterios técnicos para poder agrupar o poder definir o decidir cuáles son esos espacios públicos de la ciudad que comunica la cultura. Y si vamos a ver desde la comunicación, entonces cómo se comunica, cómo el programa hace valer la comunicación de la ciudad cultural, de la ciudad musical. ¿Hay alguna acción? ¿Hay acciones que están encaminadas a lograr una visualidad de la ciudad creativa y la música? Y comienza entonces a generarse un grupo de interrogantes que la institución con el programa de desarrollo de la cultura tendrá que discutir, tendrá que acotar, tendrá que perfeccionar y tendrá también que adoptar acuerdos para que el programa se parezca a la ciudad de Santiago. ¿Qué es lo que nos ha pasado con la estrategia de desarrollo territorial? Que nos da al margen de lo que yo le estoy comentando. Todo instrumento debe parecerse al espacio sobre el cual se ha elegido ese documento. No puede haber un divorcio entre un documento programático y una realidad, que es la que le ha dicho al programa sintetiza mi realidad para que sus acciones puedan contribuir a que mi realidad, que hoy es potencialmente favorable, potencialmente creativa o lastimosamente desestructurada o lastimosamente desequilibrada desde el punto de vista del funcionamiento, necesita ser atendida. Entonces, estas son cosas que se escuchan muy bien, todos lo decimos, pero del dicho al trecho hay un enorme trecho. Cuando yo les hablaba de que los proyectos socioculturales que están pensados para la generación de ambientes creativos descansan en técnicas de participación, las técnicas de participación no solamente se quedan en los proyectos que animan culturalmente a grupos en espacios públicos. Las técnicas de participación son herramientas que deben estar en cualquier espacio donde la gestión cultural sea un instrumento de trabajo. Entonces, la atomización en que hoy nos encontramos, o sea, la realidad en la que hoy vivimos es tan intensa, es tan dinámica, que no da tiempo para poder realizar los procesos
cómo deben ser dados. Yo recuerdo, ya hace un buen tiempo, hay una técnica, que es una técnica de planificación. Además me tienen que creer. El trabajo que realizamos, Elpidio y yo, en Manzanillo, con una técnica de planificación, fueron 4 días. 4 días, claro, fue un curso para técnicas, un curso de técnicas de gestión cultural. 4 días trabajando con gestores de la cultura en Manzanillo, cómo planificar culturalmente acciones. Una sola técnica de planificación, porque en estos procesos donde la planificación con sus técnicas comparece como una herramienta muy efectiva, no solamente el gestor cultural, y cuando digo gestor estoy hablando en términos genéricos, promotores, animadores, administradores, creadores, participan de ese proceso. Y aquí entonces hay, desde una horizontalidad, emergen otros actores que están fuera del sistema, pero que tienen que ver con el desarrollo de políticas culturales. Y lo más difícil es ponernos de acuerdo. Si en nuestra casa es difícil a veces llamar el orden, porque además son generaciones muy diferentes, en activismo hay generaciones muy diferentes, pero nos une, hay un punto común, hay una idea común que nos une, es el de compartir experiencias y saberes. Imagínense eso lo hicimos a nivel de Consejo Popular, recuerdo exactamente ahora. Imagínense en una ciudad como es Santiago de Cuba, la más compleja de este archipiélago, la más densamente poblada, donde hay 4 distritos, donde hay todo un armazón de factores, cuán difícil es. Pero para ello los tiempos son importantes. Los tiempos son factores importantes para la generación de ambientes creativos. No se puede, y es una condición, yo hablaba de una primera condición, que es los elementos históricos, culturales, económicos. Esa condición que dio Santiago de ciudad creativa es importante, es la primera. Estoy hablando de otras condiciones, y son condiciones para poder hacer un proyecto que genera ambiente creativo, que además es finito, es exacto, para un aspecto. Voy al corredor patrimonial, un proyecto para generar ambiente creativo en el Parque Serrano. Para ello, ¿qué me tiene que llevar? ¿Qué es lo que fue y es el Parque Serrano para la historia musical de Santiago de Cuba? Porque la historia musical es el referente que me lleva y me trae y me devuelve, que me lleva y me vuelve de nuevo al presente, para poder entonces traer la historia musical un grupo de atributos, de cuestiones importantes, para yo poder pensar qué nueva idea puede surgir en ese Parque Serrano, para que realmente sea un espacio que comunique la música de Santiago de Cuba. No puede ser el espacio Parque Serrano que siempre se habilita o siempre se promueve o se activa en la Semana de la Cultura y el corredor es las noches santiagueras se trasladaron acá. Sí. Bueno. Eso también debería ser un tema de análisis para nosotros. No saben que hago programas de vecinos. Pero sí, como de actividades en la ciudad. Entonces, el Parque Serrano no puede ser el Parque Serrano que se active cuando haya un evento. El Parque Serrano es un espacio público que históricamente ha comunicado la música santiaguera. Históricamente. Entonces vamos a ir a la historia y vamos a generar nuevas ideas para que lo que se genere sea una innovación, porque es el producto, es lo nuevo. La idea que se fragua y el producto es lo que se innova. Esa es la diferencia que hay entre creatividad, creación e innovación. Entonces, esa distinción, el proyecto sociocultural que se ha pensado desde una ciudad creativa para generar ambientes creativos, debe tomar en cuenta qué idea supuestamente el Parque Serrano puede generar en un grupo de personas, porque ese grupo de personas son las que van a generar esa idea,
para ese espacio público del corredor de las enramadas de Santiago de Cuba. Entonces, todo ello, si no hay técnicas de participación, no hay generación de ambiente creativo. Eso es como que le estoy hablando a ustedes ahora mismo. Si ese proyecto sociocultural no tiene las herramientas para generar los ambientes creativos, no es un proyecto sociocultural pensado para generar ambientes creativos. Exacto. No lo es. Entonces, voy cerrando. La gestión cultural hoy en una ciudad creativa, donde la industria cultural y los campos creativos llaman a la gestión cultural, repensarse a ella desde un instrumento de su gestión, que es el proyecto sociocultural, trae a colación un grupo de conceptos que han contribuido y que contribuyen a repensar a la gestión cultural. Ciudad creativa, ambientes creativos, creatividad, innovación, conocimiento de la historia musical y lo más importante, ¿quién anima? ¿Quién anima a en ese proyecto sociocultural? Y ojalá que el quien anima pudiera abrir de nuevo el espacio para el debate en el sistema de la cultura y puedan generarse acciones en la búsqueda de esas personas que son los que para el sistema de la cultura constituyen el alma del proyecto, que es el animador sociocultural. Es el alma, es el alma, es la persona. En primer lugar, le tiene que amar lo que hace, amar mucho lo que hace. Porque cuando uno ama algo con intensidad, los costos son elevados, pero se sigue ahí para lograr lo que se quiere. Cuando uno ama, uno pone la inteligencia y el corazón, porque son dos cosas, es la razón y el pensamiento, o sea, no es idealismo puro, es la objetividad de las condiciones, es la razón y el pensamiento para poderlo hacer. Es una condición importante que se siente identificado, que sea capaz de comunicar, que sean empáticos, que puedan advertir con luz larga un problema que pueda surgir. No todo el mundo tiene esas cualidades. Que te pueda escuchar, que oiga, que no interrumpa, que oiga. Vamos, y ser el último en hablar. Y cuando habla, la capacidad de hacer síntesis, esa es una habilidad que con entrenamiento se logra. Yo empecé muy joven como cuadro, yo era muy impetuosa y aprendí, primero, a no intervenir tantas veces. Segundo, cuando yo iba a intervenir, lo que iba a decir, te quedara. Y tercero, casi lo último, porque cuando usted habla, llega un momento en que no se escucha. Y esa es una cualidad de los animadores, porque como está animando, él está tratando de que las personas comuniquen, de que las personas aporten, de que las personas puedan incorporar ideas. Y la habilidad de esa persona que es el animador es de buscar cómo hilvanar. Pero para poder lograr hilvanar tiene que saber la historia musical de Santiago de Cuba. No hay de otra. Pues ¿cómo puede empalmar, cómo puede relacionar una idea que está surgiendo con un hecho de la historia musical? Ese hecho de la historia musical que se ha olvidado, que no se conoce, que está en el letargo, puede generar una nueva idea. Y lo que se elabore como resultado es lo que posteriormente se va a dar a conocer, y es la innovación. Porque ojo, como yo termino esta parte, ojo, el proyecto sociocultural termina con la idea, no con la innovación. La innovación es el resultado de esa idea. El proyecto está para generar esos ambientes creativos que la gente
empiece a soñar, a romper esquemas. Y los inicios son fatales. ¿Por qué son fatales? Porque estamos acostumbrados, hay una práctica tan internalizada y cuando uno escucha algo que supuestamente puede ser un disparate, decimos que no. Vamos a escuchar. Y vamos a establecer relación con lo que se está diciendo, con lo que se está diciendo, con lo que necesita la ciudad. Estoy en el campo de la ciudad musical. Entonces, los proyectos socioculturales que se piensan para generar ambientes creativos rompen con esquemas, con estereotipos, rompen con prácticas, y el proyecto entonces lo que está es condicionando nuevas mixturas, está condicionando, ya terminé esta parte, sí. Bárbaro, la merienda. Los proyectos socioculturales lo que está es generando nuevas condiciones para colocar al lado de lo que está dado nuevas posibilidades de que la gente se sienta protagonista de lo que ha generado. Es el final último, es la utopía. Se sienta protagonista de lo que ha creado. Entonces tiene mejores condiciones, más convencidos que lo que ha generado es una innovación.